Iglesia. Bien. Continuamos hoy con la serie del Espíritu Santo. En esta oportunidad lo que vamos a ver es la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo. No sé si alguna vez han oído o han jugado, quizá, al Veo Veo. Un juego que yo he jugado de chico, he jugado con mis hijos. Bueno, ese juego es muy probable que haya tenido origen en un suceso muy particular hace años atrás, y fue noticia mundial cuando es que hallaron la tumba de un joven faraón egipcio, y les comparto este artículo. En el año 1922, en pleno desierto egipcio, el arqueólogo británico Howard Carter y su equipo llevaban años excavando en el Valle de los Reyes sin grandes hallazgos. Muchos ya estaban rindiéndose, pero Carter insistía que aún quedaba algo por descubrir. Hasta que un día uno de sus ayudantes encontró uno de los escalones escondidos bajo los escombros. Emocionados, comenzaron a cavar y llegaron a una puerta sellada con algunas inscripciones que decían Tutankamón. Cuando por fin abrieron el acceso a la tumba, Carter fue el primero en entrar e iluminó el interior con una vela. Su equipo, que estaba fuera, atento, solo lo escuchaban pronunciar las siguientes palabras. Veo. Los ojos de Carter estaban viendo cosas que lo dejaban sin palabras, atónito, hasta que gritaron, Señor Carter, ¿qué es lo que ve? Y ahí viene la famosa frase, veo cosas maravillosas. Allí adentro había más de 5.000 objetos valiosos, un trono de oro, objetos sagrados, carros de guerra, cofres de oro llenos de joyas, armas, comidas, perfumes, y el sarcófago que contenía el cuerpo momificado del joven faraón estaba recubierto de puro oro. Todo estaba dispuesto para acompañar al joven faraón en su viaje al más allá. Y así como Carter, gracias a la luz de la vela que esta vela le proporcionaba, y pudo ver cosas maravillosas, así también el Espíritu Santo nos ilumina para ver, para entender, para recordar y para aplicar las maravillas y las riquezas que salen de la palabra de Dios. Y esa es la oración del salmista que acabamos de escuchar cuando oró nuestro hermano. Salmo 119, 18. El salmista le pedía al Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Necesitamos que el Espíritu de Dios continúe hoy abriendo nuestros ojos, así como lo hizo por primera vez cuando vimos la miseria en la que estábamos, inmersos en nuestros pecados. Con esos mismos ojos que el Espíritu Santo nos iluminó para ver eso, también nos iluminó para ver la gloria de Cristo, para ver a nuestro Salvador colgado en la cruz, tomando nuestro lugar. Y eso es por la obra de iluminación del Espíritu Santo. De eso habla Pablo cuando en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que Dios, quien dijo, sea la luz, dice, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Necesitamos que el Espíritu de Dios aún continúe a toda su iglesia, a cada uno de nosotros, como lo hizo
por primera vez cuando nos sacó de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz, necesitamos que hoy siga iluminando nuestro entendimiento y abriendo nuestros ojos para entender, para recordar y para aplicar las verdades de la palabra de Dios. Es esa la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo. Y el título del sermón de hoy es Abre mis ojos. ¿Y qué ocurre cuando se produce eso en el creyente? Cuando el Espíritu Santo da luz a la palabra de Dios. Bueno, es ahí donde realmente se produce un cambio en la vida de nosotros, en la vida de cada creyente. Eso es lo que produce la iluminación del Espíritu Santo. Por eso es que debemos orar para que eso suceda. Ahora hay algo que es importante de destacar e ir a nuestro texto, y es saber que la iluminación no es lo mismo que la revelación. Y esto es bueno aclararlo porque quienes venimos de iglesias no sanas usan el término para hablar de lo mismo. La vez pasada recordábamos con un hermano que salió juntamente con nosotros de esa iglesia, que hoy se congrega acá, por la gracia de Dios. Juntos nos acordábamos de todas las veces que después de un domingo en el culto, después de cantar las alabanzas, subía el pastor, el predicador, y decía, el Espíritu Santo me reveló que no podemos cortar esta adoración que se creó, y agradecía al Espíritu Santo por la iluminación que había recibido, y se bajaba y no había sermón, y seguíamos cantando. Pero esto era lamentablemente algo normal, era algo normal. Y yo no sé si no se habrá preparado para el sermón, pero la verdad es que era triste, porque más allá de lo que podíamos recibir en ese momento, uno esperaba y tenía la ilusión de escuchar la voz del Señor. Pero era algo normal. ¿Qué es la revelación? La revelación tiene que ver con lo que ya está escrito. Ya está revelado. El canon se cerró. Dios cerró su boca ya. Todo, absolutamente todo lo que Él quería que nosotros sepamos para nuestra vida, Él la dejó revelada en su palabra. Fuera de su palabra, hoy no da revelaciones nuevas. No hay revelaciones nuevas. Esa es la revelación. Y el Espíritu Santo se encargó también de inspirar a hombres para que esa revelación quede plasmada en las hojas de la Biblia, en las páginas. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si me acompañan. Y dice así, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Todo lo que está escrito acá no es que alguien un día, un apóstol, un discípulo, quienes la escribieron, dijeron, bueno, vamos a escribir. No, no es justamente por voluntad humana todo lo que se plasmó acá. Fue a través de la inspiración del Espíritu Santo. Así que hoy Dios nos habla por medio de su palabra, y fuera de su palabra, Dios no habla. Dios no habla, porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya está escrito. ¿Y qué es la iluminación? Bueno, la iluminación es el Espíritu Santo ayudándonos a comprender lo que ya está escrito, lo que ya fue revelado en la Biblia, en su palabra. Y es el mismo Espíritu que inspiró la Biblia, que ahora mora en cada uno de los creyentes, ayudándonos a comprender lo que está escrito en su palabra. Y nos da el poder, la fuerza para luego poder no solo recordarla, sino aplicarla a nuestra vida. Dicho esto, bueno, vayamos a nuestro texto
Vamos a leer a partir del versículo 22, Juan capítulo 14, versículos 25 y 26, pero vamos a leer a partir del 22 para tener un poco más de contexto. Juan 14, 22 al 26. Y dice así: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Así que vamos a bosquejar este sermón en 2 puntos y luego vamos a concluir con una aplicación. El primer punto es Jesús como maestro presencial de sus discípulos, versículo 25. Y el punto número 2, el Espíritu Santo, el maestro interior en los creyentes, versículo 26. Así que comenzamos con el primer punto, Jesús, el maestro de sus discípulos. Leemos nuevamente el versículo 25. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Iglesia, estas palabras se dan finalizando el ministerio, a unas horas nada más de que Cristo sea juzgado, pero se dan en el aposento alto. Él estaba con sus 11 discípulos porque ya Judas, el Iscariote, ya se había marchado para ir a traicionar al Señor. Y en minutos más, en horas, el Señor iba a ser arrestado, iba a ser sometido a torturas crueles, denigrantes, iba a afrontar juicios sin razón alguna. El Señor finalmente iba a ser condenado a morir de la peor manera que un ser humano en aquella época podía afrontar, y era crucificado. El rabí, el maestro, como ellos le decían, como sus discípulos le llamaban, había estado con ellos durante 3 años. 3 años al lado del maestro, y lo habían visto hacer y decir cosas maravillosas. Enseñanzas que ellos nunca antes habían oído, y sus enseñanzas y la autoridad que él tenía sobrepasaba todo lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar y ver de los escribas. Fíjense, Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 13:54, y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Lucas 4:22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Mateo 22:33, al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Lucas 4:32, todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Hasta en una oportunidad los guardias de los principales sacerdotes y fariseos, para que deje de enseñar y de cautivar a las personas, mandaron arrestarlo. Estos guardias fueron y volvieron, pero sin Cristo. ¿Y cuál fue el motivo? Juan 7, 45 al 46. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Sin dudas, él era un maestro, el maestro de los maestros, que cautivaba con su palabra y sus enseñanzas a las multitudes. Sin dudas. Ellos, los discípulos, habían estado con este hombre, el Hijo de Dios, siendo discipulados de manera personal, exponiéndose a sus enseñanzas, a su palabra, durante 3 años. Y ese maestro no era nada más ni nada menos que el Verbo encarnado. Era la palabra misma. ¿Cómo empieza Juan capítulo 1? En el principio ya existía el Verbo, la palabra, el Logos, que quién era Cristo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Con ellos mismos, con él mismo, estos hombres se discipularon durante 3 años. Es decir, hermanos, tanto las multitudes como los discípulos escuchaban las enseñanzas del Señor. Tanto unos como otros. Pero he aquí que solamente sus discípulos se les había concedido la explicación, el entendimiento de sus enseñanzas. El Señor los ayudaba a entender sus palabras. Sus discípulos entendían el verdadero significado de lo que Él enseñaba. Eso se llama iluminación. Y eso lo estaba llevando a cabo el Señor, el mismo Señor Jesús, estando con sus discípulos. El Señor enseña a las multitudes por medio de parábolas. Y las parábolas son historias cortas tomadas de la vida real, de situaciones de la agricultura, del campo, con el objetivo de poner una verdad espiritual al lado de esa enseñanza. La palabra parábola viene del griego parábole, que significa poner al lado de otra cosa para comparar. Es decir, Jesús ponía una realidad conocida por todos aquellos que los estaban escuchando, por las multitudes, para compararla atrás con una verdad espiritual. Y a quienes solamente se le hacía entender esa verdad espiritual, a sus discípulos, solo a ellos. Y esa verdad espiritual al resto de la multitud quedaba oculta. Solamente podían entender lo que ellos vivían. Pero la verdad espiritual que había detrás de eso, el resto de la multitud no lo podía comprender. El Señor se lo revelaba a quienes lo amaban, Les iluminaba sus ojos para que puedan ver esa realidad espiritual. En Mateo capítulo 13, el Señor les enseña a las multitudes la parábola del sembrador. Y al finalizar, se acercan sus discípulos y le preguntan, Mateo 13, 10 al 11, ¿por qué le hablas en parábolas?, le dicen sus discípulos al Señor. Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, refiriéndose a las multitudes, no se les ha concedido. Y luego, a partir del versículo 18 al 23, el Señor se toma su tiempo para explicarles la parábola del sembrador solo a sus discípulos. Y el Señor termina de explicarle la parábola a sus discípulos e inmediatamente se vuelve otra vez a la multitud y empieza a hablar y enseñar nuevamente en parábolas. Y así empieza y enseña la parábola del trigo y la cizaña, luego la del grano de mostaza, luego la de la levadura. Y al finalizar sus enseñanzas por medio de las parábolas, dice el versículo 36, Mateo 13, versículo 36. Él finaliza de enseñar
Y dice, entonces Jesús dejó a la multitud, entró a la casa y se acercaron sus discípulos, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús se tomó el tiempo para explicársela solo a sus discípulos. En Mateo 15, del 10 al 20, el Señor le explica en privado a sus discípulos, luego de enseñar públicamente lo que contamina al hombre. En Mateo 17, 19 al 21, le responde en privado a sus discípulos por qué no pudieron expulsar un demonio. Solo a sus discípulos. En Mateo 24, del 3 al 51, les explica a los discípulos sobre el fin y la venida, y su venida, después de haber hablado brevemente en el templo. En Lucas 10, 23 al 24, les dice a sus discípulos en privado, bienaventurados por ver y oír lo que ven y oyen. Y en Lucas 12, 41 al 48, a Pedro le explica personalmente en detalle la parábola del siervo fiel e infiel. Solo ilumina el Espíritu Santo, así como lo hacía el Señor, solamente a sus discípulos, a los creyentes. Hay una situación que se da en Lucas 24 donde podemos ver muy clara la manera en que Jesús iluminaba a sus discípulos y se lleva a cabo abriéndole los ojos para que ellos puedan ver y entender las Escrituras. Esto sucede el mismo día que el Señor había resucitado. Iban dos de sus discípulos camino a Emaús conversando y discutiendo las cosas que habían sucedido. Y en eso se suma en la caminata y en la conversación el Señor. Dice el versículo 15, Lucas 24, versículo 15. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y el Señor les pregunta de qué estaban hablando, por qué discutían. Y uno de ellos le dice, ¿pero acaso tú eres el único que no está al tanto de lo que está pasando acá? Y el Señor les dice, versículo 19, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este tercer día desde que estas cosas acontecieron. Claro, según su entendimiento de la palabra, de lo que ellos habían leído en la palabra, ellos tenían entendido que iba a venir un rey a liberarlos de la mano opresora de los romanos. Pero ¿qué pasaba? Ahora se había muerto. Y para peor, unas hermanas habían ido ese día a la tumba y el cuerpo no estaba. Y se encontraron con unos ángeles que le dijeron, Él vive. Entonces estos hombres no entendían nada, no entendían. Su mente no podía encajar todo lo que ellos sabían y tenían entendido por la palabra de Dios. Y el Señor, por así decirlo, luego de una amorosa reprensión, y personalmente entiendo que Él los reprende por su falta de diligencia al escudriñar la palabra, Él comienza a limpiarle los ojos, por así decirlo, a limpiarle los ojos nublados. Siguiendo la ilustración de Carter, es como si el Señor encendiera una vela e ilumine la Escritura y le diga, vengan, miren lo que dice acá, vengan. Y les dice en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, es decir, comenzando por Génesis, Levítico, Éxodo, Deuteronomio, y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras.
¿Y qué ocurre cuando el mismo Señor ilumina su palabra? Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció en presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura? Eso es lo que provoca la iluminación. Cuando nosotros tenemos la iluminación de pasajes que leímos una y otra vez, pero un día ese pasaje es como si fuera nuevo para nosotros. Estaba acá, ¿cuántas veces lo leí? ¿Cuántas veces lo leí? ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios hizo ¡puf! Sea la luz. Y por primera vez viste un pasaje. Y eso es lo que hace al creyente cambiar. Cuando el Espíritu de Dios ilumina su palabra. Ahora volvemos al capítulo 14, a Juan, donde estábamos en el aposento alto, en el final de su ministerio, estando con los 11 discípulos, y uno de sus discípulos, Judas, no el Iscariote, leemos en el versículo 22, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Judas se está refiriendo a ellos, a sus discípulos, porque siempre el Señor les explicaba, les aclaraba, les hacía entender a sus discípulos. Él le dice, te vas a manifestar a nosotros, pero no al resto de las personas. Pero la respuesta de Jesús en el versículo 23 va más allá y le dice, Judas, estoy parafraseando, Judas, no solo a ustedes. Versículo 23. Si alguien, es decir, cualquiera que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Y el versículo 25, estas cosas les he dicho estando con ustedes, estando con ustedes. Es decir, todo lo que les dije, les enseñé, todas las enseñanzas que ustedes han escuchado, que les enseñé a ustedes, a la multitud. Él había sido su maestro durante 3 años. Todas estas cosas, ahora ellos la iban a recordar, pero por la obra, el ministerio del Espíritu Santo. Ahora él se iba, pero él había prometido no dejarlos huérfanos. Él iba a mandar, él iba a rogar por otro de su misma especie, otro consolador, otro paracleto. Eso significa de la misma especie. Eso iba a seguir ocurriendo, pero ahora en todos los que crean, no solo en sus discípulos, los que estuvieron caminando con él y escuchando. Ahora en todos los que crean se iba a manifestar. Y pasamos a nuestro segundo punto, el Espíritu Santo, maestro de los creyentes. Así que decíamos que como Cristo fue el maestro de sus discípulos y se encargó de iluminar su entendimiento para que entendieran su palabra, estando con ellos, el Señor en versículo 18 ya les había prometido otro consolador. Esa misma obra que Jesús hacía con ellos, ahora el Espíritu Santo lo hace en cada uno de nosotros, continuando esa obra de recordar, de enseñar y dándonos el poder para aplicar la palabra de Dios. Versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y fíjense, el apóstol Juan escribe este evangelio en el año 90 aproximadamente. Es decir, 60 años después de estas palabras. ¿Cómo podía el apóstol Juan escribir con exactitud
palabra por palabra lo que el Señor le había dicho. ¿Cómo podría escribir Juan, después de 60 años, recordar las enseñanzas del Señor y escribirlas? Es la obra iluminadora del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor prometió memoria, no creatividad para inventar. Y siempre va a guiar a la verdad, va a guiarnos a su palabra. Juan 16, versículo 13 y 14 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad, es decir, a su palabra. Y si su palabra es la verdad. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Tomará de lo mío, tomará de mis palabras, de lo que yo digo. El Espíritu Santo les recordaría todo lo que ellos habían visto y habían oído durante esos 3 años de ministerio. Incluso cosas que en el momento en el que el Señor hacía, ellos no podían entenderlo porque todavía Él no había sido crucificado. Juan capítulo 2, versículo 19. Por ejemplo, el Señor cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, ellos aún no entendían eso. Y dice el versículo 22, por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Hermanos, no tenemos que añadir nada a la palabra de Dios. Nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro invaluable de la palabra. Cuando este libro habla, es Dios mismo hablando. Es Dios mismo hablando. Este libro es Dios predicándole a su pueblo. Y no olviden, mis hermanos, que es el Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles a escribirla. También se encuentra en cada uno de nosotros iluminando nuestro entendimiento, para que cuando nosotros leamos la Escritura podamos entenderla. El Espíritu que inspiró la palabra es el mismo que nos da el poder y nos ilumina para poder llevar a cabo lo que está escrito acá. Y aunque ya seamos hijos de Dios, por causa del pecado, nosotros seguimos necesitando de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Dice un reconocido pastor y teólogo, no debemos olvidarnos de la importancia, de la necesidad de la iluminación divina para que alguien comprenda la verdad revelada en la Escritura. Si bien tener la doctrina correcta es importante, al igual que tener una correcta interpretación del texto, la transformación en la vida de un creyente solo ocurre cuando el Espíritu Santo toma la palabra, la ilumina ante los ojos del creyente, da convicción acerca de esa verdad y la planta en el corazón para que poco a poco comience a dar fruto. Y debido a esta realidad, Pablo es que ora por los miembros de la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que los miembros de la iglesia de Éfeso, realmente el Espíritu de Dios les ilumine la verdad y puedan crecer más acerca de aquel que los salvó. Y fíjense, también les recuerda esta realidad a los miembros de la iglesia de Corintios. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Y qué nos ha dado? La verdad. Nos ha dado a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Su palabra es verdad. Y ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que ¿qué hace? Nos guía a toda verdad, a toda verdad. Es un regalo maravilloso, hermanos, el que Dios nos ha hecho. Claro, pero aún los creyentes, como les decía, necesitamos de esa ayuda divina. Y esta realidad es probable que nos dé un golpe en el orgullo. Porque nosotros, nuestro pecado, siempre quiere aprender por sus propios medios. Yo puedo. Yo no necesito un comentario, yo tengo el Espíritu de Dios, así que agarro la palabra de Dios y leo y entiendo. No necesito ayuda de nadie. Hermanos, eso es mentira. Eso es mentira. Necesitamos de la iluminación del Espíritu de Dios para poder comprender la palabra de Dios. Y eso no elimina la necesidad de maestros, de pastores que enseñen, porque son dones que el Señor les regaló a la iglesia para que puedan entender la iglesia, la palabra de Dios. Y cuando estamos sentados como hoy, escuchando la palabra de Dios, nuestra oración debe ser: Señor, abre mis ojos y mis oídos para escuchar tu palabra. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Esta verdad, esta doctrina, derrumba toda altivez que pueda levantarse en el hombre, que desea entronarse en un lugar que no le corresponde. Es reconocer que todavía necesitamos depender de Dios, de su Espíritu, de la obra de iluminación. Ahora, iglesia, eso no invalida, como les decía, la responsabilidad que todos nosotros tenemos de estudiar y de meditar la palabra de Dios. Nosotros debemos meditar. ¿Cuál fue la recomendación del Señor a Josué? Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No podemos evadir la responsabilidad, no por eso nos tenemos que tirar a la marchanta y decir, bueno, el Señor me va a dar iluminación. Yo tengo la responsabilidad de estudiar y de meditar en la palabra que Él inspiró. Así que, iglesia, pero también nosotros como oidores, como les decía, nosotros tenemos que pedirle al Señor que habla a nuestros oídos para escuchar, porque es a través de la iluminación. ¿Cuántas veces, hermanos, han venido acá, han escuchado la palabra? Quizás el domingo pasado hubo un sermón hermoso y sabemos que fue hermoso, nos acordamos quién lo dio, pero no tenemos bien la idea, cuál era el mensaje claro. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios ilumina, estando sentados ahí, y abre los ojos de tu corazón, y vos entendés una verdad que no la habías entendido, eso cambia tu vida. Eso cambia tu vida. Y probablemente lo que recuerdes de un sermón, eso fue la iluminación del Espíritu Santo. Y eso es lo que te hace cambiar. Por eso es que necesitamos depender permanentemente de su Espíritu. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Dame entendimiento, dice el versículo 34 del Salmo 119. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Así que, en primer lugar, lo que hace el Espíritu de Dios no es darnos nuevas revelaciones, sino darnos entendimientos acerca de lo que Él ya reveló. En segundo lugar, el propósito de la iluminación no solo es darnos un entendimiento de la palabra de Dios, sino que eso nos lleve a ponerlo en práctica en nuestras vidas. En tercer lugar,
un creyente iluminado se someterá a la verdad que le fue iluminada y entenderá que es la palabra de Dios y es un mandato específico para él, y voluntariamente se va a someter a lo que Dios le reveló. Esto no significa que obedeceremos a la perfección, pero sí lucharemos con el pecado. Calvino señala que la iluminación interior del Espíritu hace que el creyente reconozca la veracidad y la belleza de la palabra de Dios para luego ser intencionalmente aplicada a nuestra vida en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Y hermanos, algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en una consejería, ya sea con los pastores o entre ustedes mismos, cuando, voy a poner un ejemplo, un matrimonio o unos hermanos o una familia viene a pedir consejo, que surgió un problema en la familia o en el matrimonio, y está hablándonos a los pastores, nosotros estamos orando. ¿Para qué? Para recibir la iluminación del Espíritu. Porque esa familia, ese matrimonio, lo que va a necesitar es que nosotros no le digamos, tranquilo, va a estar todo bien, se va a arreglar. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos leer la palabra para que el Espíritu de Dios nos traiga memoria cuando el pueblo de Dios necesita escuchar la verdad. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos abra los ojos para poder transmitir esa verdad a aquellos hermanos que están necesitando y necesitan recordar esa verdad. Pero el Espíritu Santo no te va a traer a memoria algo que no hayas leído. ¿Por qué? Porque Él guía a la verdad. Él te va a guiar a la verdad. Fuera de la verdad es palabras de hombres. Te pueden animar, pero fuera de la verdad es palabra de hombres. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Un hermano luchando con la pornografía, que viene un hermano, te confiesa, necesita rendir cuentas. Hermanos, nosotros no le podemos decir, bueno, tranquilo, más allá de todas las restricciones que uno le pueda recomendar para que no acceda a esos medios, ellos necesitan escuchar. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Mateo 5:29, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Y que el Espíritu de Dios le dé iluminación mientras que él escucha la palabra de Dios, para que esa verdad, en el momento que él sea tentado, se acuerde y huya de la tentación. Eso solo, hermanos, es por medio de la iluminación. Porque muchas veces podemos hablar la palabra, pero si el Espíritu de Dios no está trayendo iluminación, ese hermano, esa hermana, esa familia va a continuar igual. Va a continuar igual. Iglesia, es por medio de la iluminación que seremos transformados. Él usará para traerte a memoria solamente esos pasajes que has leído. No va a traerte otra cosa. Esposos, tu esposa y tus hijos necesitan que vos seas iluminado por el Espíritu Santo. Cuando tus hijos estén en problemas y necesiten un consejo, cuando tu esposa esté luchando con un pecado o esté pasando por una aflicción, ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Vos necesitas ser iluminado por el Espíritu Santo para poder aconsejar. Esposas, como ayuda idóneo, tu marido necesita que seas iluminada por el Espíritu de Dios. Cuando tu marido necesite recordar verdades que vos veas que está olvidando,
que vos veas que tu marido se está desviando, que vos veas que tu marido está cayendo y que necesite ánimo. Tenés que recordarle la palabra de Dios. Tenés que recordarle esas promesas para que levante su cabeza y pueda seguir. Hermanos, hermanas, ustedes necesitan ser iluminados con la palabra de Dios por medio del Espíritu. Recordarles a sus hermanos el Evangelio para que puedan continuar corriendo la carrera. Así es como se edifica. Pero recuerden, solamente eso va a ocurrir. Y es por eso que debemos orar fervientemente para que el Señor abra nuestros ojos y nos dé iluminación. Eso solamente va a ocurrir cuando el Espíritu de Dios traiga convicción acerca de esa verdad que nosotros estemos diciendo. Hermanos, iglesia, espero que hayan sido bendecidos alguna vez con esta doctrina. Cuando alguien se acercó a ustedes y les dijo una palabra de Dios, un versículo que transformó su vida. Es una hermosa doctrina y es la obra del Espíritu de Dios, ese regalo hermoso que el Señor depositó en cada uno de nosotros para la edificación de su iglesia. Si no lo has experimentado, hermano y hermana, te animo a que ores como el salmista. Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, úsala a favor de tu iglesia para edificación. Pero Padre, también úsala para traer convicción de pecado por medio de tu Espíritu a todos aquellos, Señor, que aún no te conocen. Ábrele sus ojos para que puedan ver a tu Hijo colgado en la cruz, tomando su lugar. Señor, perdonando sus pecados. Padre amado, gracias por este regalo precioso de no dejarnos huérfanos. Señor, darnos tu Espíritu. Padre, qué hermoso es estudiar acerca de tu Espíritu. Gracias, Señor. Padre, cuando dijiste que no íbamos a estar solos hasta el fin del mundo, Señor, estabas refiriéndote a tu Espíritu, que camina con nosotros, está con nosotros, que es nuestra sombra, como dice el Salmo, nuestra sombra a nuestra mano derecha, permanentemente consolándonos, recordándonos tu verdad, animándonos, Señor, para que también nosotros podamos animar a nuestros hermanos. Señor, gracias. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo.